Buenas tardes a todos. Como ya lo dijeron, mi nombre es Jessica Chavez de Regueira. Soy productora y presentadora de televisión y quiero compartir con ustedes un poquito de mi vida y cosas que han pasado a lo largo de estos últimos años. Hace 7 años atrás, 7 años y medio, puedo decirles que tenía una vida sumamente confundida y complicada. Ay, yo hablo un poco rápido, vamos a ver. Ok, como les dije, hace 7 años y medio atrás, 7 years and a half ago, yo tenía una vida muy complicada, muy difícil. my life was very complicated, it was very difficult. Mi papá había muerto, My dad had died, económicamente las cosas se pusieron duras, the financial situation was very hard, me tocó venir a Panamá so I had to come to Panama y conseguí un novio, and get a boyfriend. pero un novio bastante complicado. But a boyfriend that was very complicated. Era una relación muy difícil, ya que Víctor, mi novio en ese momento, ahora mi esposo, So it was a very difficult situation because Victor, he was my boyfriend then, now he's my husband. tenía problemas con el alcoholismo y con la droga. He was struggling with alcoholism and drugs. Era súper difícil, todo lo que me estaba pasando, la muerte de mi papá, no tener trabajo y de repente me encuentro esta persona que me enamoro y se complica más. So it was very difficult because my dad had died, I didn't have a job, and then this person with which I fall in love, he's in alcohol and drugs. Yo creo que nunca en la vida me había sentido tan mal como en ese tiempo con todo lo que me estaba pasando a la vez. I think like in my life I had never felt so bad. And that was the worst moment in my life. Empezaron a venir preguntas a mi cabeza que no sé si a ustedes le ha venido ese tipo de preguntas. So I started getting these questions in my head. I don't know if you guys have had these questions before. Me preguntaba quién soy, So I was wondering, who am I? por qué soy así, Why am I like this? por qué me está pasando esto a mí, Why is this happening to me? qué propósito tengo yo en la vida y hacia dónde quiero ir. What is the purpose in my life and where do I want to go? Eran demasiadas preguntas en mi vida y demasiadas situaciones tristes y complicadas a la vez. So there were so many questions in my life and there were just sad situations in my life. Puedo decirles que yo no tenía definitivamente una identidad de quién era ni por qué estaba aquí. So I can tell you that I didn't have an identity. I didn't know who I was and I didn't know why I was here. En medio de tanto caos, se me acercó una persona y me dice que Dios tenía el poder de transformar mi vida y restaurarla. In the midst of all this chaos, there was a person that came near me and that person told me that God had the power to transform the situations and to change my life. Yo había conocido de Dios, pero de una manera muy religiosa. Sí, Dios existe, Dios por allá, yo por acá. So I knew about God, but it was just in a very religious way. God exists and God, yeah, I know He exists, but He's somewhere there. Entonces, ¿qué sucedió? En medio de tanto dolor o tanta tristeza, me di la oportunidad, como yo en mi mente decía, le voy a dar una oportunidad a ver si es verdad que Dios puede hacer algo por mí, porque ya yo no lo creía. So in the midst of all this sadness, I gave myself that opportunity. I was like, okay, maybe God can do something, but I was not sure if that could happen. Entonces, eso fue en octubre del 2007, cuando empecé a asistir a una iglesia cristiana, primera vez que iba a una iglesia cristiana. So that happened in October 2007. It was the first time that I started assisting to a Christian church. Y algo maravilloso pasó desde que empecé a ir, no por la iglesia, sino por lo que me dieron a conocer en ese lugar. So something amazing happened when I started going there. It wasn't because of the church, but it was just because of what God was doing. Todas las dudas de por qué era, de por qué soy así, de que por qué me está pasando esto, empecé a encontrar respuesta por respuesta en la escritura de Dios. So all the doubts that I was getting, why am I like this? Why is this happening? I started finding the answer of this in the scriptures. Y les quiero hablar un poquito de esa confusión que a veces tenemos, y por eso que quiero hablarles en Lucas 3:38, menciona que Adán era hijo de Dios. So that's why I want to talk to you about this confusions that sometimes we have. In Luke 3:38 it says that Adam was son of God. Todos conocemos la historia de la manzana, ¿cierto? We all know the story of the apple, right? Algo pasó con el pecado del hombre cuando Adán falló a Dios y Eva falló a Dios. Ellos
se totalmente perdieron todo lo que los identificaba con Dios. So something happened with manhood when Adam and Eve, they failed God. They lose that thing that identified them with God. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos apartados de Dios, no hay nada que nos pueda identificar con Dios, y es por eso que estamos en esa confusión de que por qué donde voy estamos confundidos, porque estamos apartados de Él. So when we are in that situation that we are far away from God, we are confused and we don't know what's happening, and it's because of that. It's because we are separated from Him. Nosotros somos pecadores, como dice la palabra, ya que, bueno, a través del pecado de Adán, todos quedamos como metidos en la colada, pues, como se dice. So we're all sinners because of what happened with Adam. We're all in it right now. Pero Jesús But Jesus, hizo algo maravilloso, He did something amazing. que lo llegué a entender más todavía cuando tuve la oportunidad de ir a esta iglesia donde me invitaron. So I was able to understand this more deeply when I got to this church where they invited me. Yo había visto al Señor en la cruz, pero no entendía muy bien el sacrificio que Él había hecho. I had seen Jesus in the cross, but I was not able to understand very deeply the sacrifice that He had made. Y lo que el Señor hizo en esa cruz fue ese error o esa caída del hombre que tuvo en la cruz, Él lo restauró. So what Jesus did in the cross was that mistake that we had made, that He restored all of that mistake. Todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió fue para devolvernos a nuestra vida lo que merecemos, y también ahí mismito nos devolvió la identidad. So all the way He suffered and everything that He suffered, it was that in that moment He returned to us our identity. Entonces, cuando yo empecé a buscar de Dios y a acercarme a Dios, mi vida y lo que está a mi alrededor, el que era mi novio, era mi esposo, mi familia, todo empezó a restaurarse. So when I started seeking God, everything in my life, my boyfriend, who is now my husband, everything in my life started getting restored. Y algo que es muy importante, que yo no sabía cuál era mi identidad, y la encontré en el Señor. So something that was very important is that I didn't know that it was my identity. I was able to find it in God. La palabra de Dios tiene todo para saber quiénes somos nosotros, lo que podemos hacer nosotros y hacia dónde vamos. The Word of God, it has everything, that we can know who we are, where we are at, and where we will go. Pero apartados de Él, nunca vamos a tener esa identidad, y nuestra vida siempre va a estar, como se dice, perdida. Nunca vamos a saber a dónde vamos a llegar, ni quiénes somos, ni qué podemos hacer. But separated from Him, our lives, they're going to be lost. We won't know where we're going or what we're doing. Pasó el tiempo y, bueno, gracias a Dios, Víctor dejó los vicios, fue un milagro, empezaron a pasar cosas en mi vida y todo empezó a ordenarse económicamente, la prosperidad empezó a mostrarse. So as time passed by, Victor, he left all his addictions and things started to get restored. Prosperity was coming back. Y hasta el sol de hoy, hasta ahorita, el Señor sigue restaurando mi vida. And until today, the Lord, He's still restoring my life. ¿Qué les quiero decir con esto? Acuérdense que la identidad para las personas es como nos identifican. El músico, el bailarín, tal. Nos identifican por título. So with the identity, what I want to tell you is that people identify us. They can say you're the musician or you're the dancer. That's how they identify us. Pero nuestra identidad más importante es saber que nosotros somos, como se dice, idénticos a Dios, parecidos a Dios, hijos de Dios, y que podemos hacer cosas grandísimas si nosotros volvemos a ese primer plano. So, but the most important thing is that we need to know that we are daughters and sons of God, and that with Him we can do great things if we come back to that stage. Entonces, ¿por qué vamos a ir caminando en este mundo sin saber para dónde ir ni saber qué podemos lograr? Si tenemos una identidad en Cristo, hay que recuperarla, hay que regresar a lo que Dios tiene para nosotros. So why do we have to go around walking in a way that is not how we should, if we know that we can go back to Christ and recover that identity?
No les voy a mentir, han pasado cosas en mi vida. A mí me dio cáncer de piel hace un año. Soy sobreviviente de cáncer de piel. He pasado situaciones en mi matrimonio, en mi familia. He fallado, me he levantado, pero no he soltado la mano de Dios y eso me ha hecho seguir adelante. So I have gone through struggles in my life. Last year I got skin cancer, and I'm a skin cancer survivor, and I have gone through hard stuff in my family, but with God I have been able to overcome it. Y sé que he salido adelante, uno, porque Dios está conmigo, y dos, porque sé que en Cristo yo todo lo puedo. And I can keep going forward because I know, number one, that God is with me, and I know that with Him I can do everything. La diferencia del antes y el después en mi vida es impresionante. The difference between how I was before and how I am now, it's something very big. Dios sí sigue trabajando en mi corazón y en mis actitudes, God is still working in my heart and in my attitudes. pero ahora soy una persona bendecida. But today I'm a blessed person. Tengo un matrimonio I have de a 7 marriage. años. 7 years. I've been married for 7 years. Es cierto, a veces no le tengo paciencia a Víctor, pero ahí estamos. Sometimes I don't have patience with Victor, but we're there. Tengo una niña de 2 años que I me la have a dio little Dios. girl that is 2 years old. God gave her to me. Se llama Sofía. Her name is Sophia. Y Dios me ha dado la oportunidad de ser una persona exitosa en mi profesión como productora y presentadora de televisión. And God has blessed me with the opportunity to be a great person in production and in TV. Y va a ser muy difícil de que yo lograra lo que he logrado o alcanzara lo que he alcanzado si no hubiera encontrado mi identidad en Cristo. And it would have been very difficult to achieve where I am today if I didn't find my identity. Yo en esta tarde compartiendo un poquito, pasaron muchas cosas, pero obviamente tuviéramos que estar toda una semana si quieren para contarles tantas cosas que pasaron. So many things have happened. It will take about a week to tell you all the things that have happened, so I'm going to share a little bit of it. Pero estoy aquí para decirles, no nos preguntemos más quiénes somos, por qué estamos, para dónde vamos. So I'm here today to tell you that we shouldn't stay there asking ourselves, who are we, where are we going, what we're doing. Simplemente los invito a acercarse a Dios, a pegarse a Dios, a apartarse de tantas cosas que complican la vida. So I just invite you to just stick to God, to get closer to Him, and just to set apart yourself from all the things that complicate life. Y yo les prometo que el propósito por el cual ustedes nacieron lo van a encontrar y lo van a cumplir. But I promise you that the purpose of why you guys were born, you will find it. Para concluir, solamente puedo decirles que amo a Dios con todas mis fuerzas y es la bendición de mi vida es haberlo encontrado a Él. So to close with this, I just want to tell you that I love God with all my strength, and that it's a huge blessing to have found Him. Y bueno, la agrupación que va a tocar ahora, que va a So the cantar group ahora, that is going to play today, es el esposo de Jessica, it's Jessica's husband. uno de mis hermanos queridos. He's one of my beloved brothers. Y es por lo que yo soy chitiano a veces, ve. A veces por eso es, ve. Ey, Giga, ¿no tenéis una foto ahí para subir al Instagram? Eso es lo que dice mi hermano Spencer acá, que es también un gran hermano. He's also a great brother. Y los dejo. Chispín. Chispín, you don't know how to say chispín in English? Chispín. Yeah, chispín. Es chispín. Así es que bienvenidos y los dejo con la música de Los Almirantes. Muy buenas tardes. Vamos que esos aplausos son un poquito más fuertes para el que se lo merece. Yes, Jesus Christ. Contento de estar aquí y contento con todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, sigue haciendo. Y vamos a hacer esto así, ¿no? Conversando y todo, porque el feeling está para eso. Tú sabes qué es lo que es. Hay una canción de tantas cosas, ¿no? Como estaba hablando mi esposa de la identidad con Jesucristo. La verdad que hay algo muy importante que tenemos que siempre recordar, y cuando estaba escuchando ahí, es que nosotros fuimos creados por Él, somos creación de Él, y es obvio que tenemos que regresar a Él. ¿Y por qué? Porque necesitamos de Él. Siempre hay un vacío grandísimo. Puedes tener todos los éxitos que tengas, todo lo que puedes lograr,
en la misericordia de Él, ¿no? Porque llueve para todo, pero definitivamente nunca te vas a sentir bien sin Dios. Con Él es la llenura total y todas las cosas se ponen en el orden que tienen que ser como el Creador lo ha hecho. Dale un aplauso bien fuerte a Él. Esta canción pertenece a un disco de nosotros llamado Loco por tu amor. Siempre venimos con dolores, con cosas, con situaciones antes de conocer al Señor, y cuando escribí esta canción era pensando que me había afectado mucho no tener un padre, porque yo no conocía a mi padre, él falleció, igual que Spencer, ¿no? Y bueno, cuando empecé a conocer de la palabra me di cuenta que tengo un padre, claro que tengo un padre, que no estoy solo. Y esto dice así. Gracias, Javier, gracias. Vamos. Yes. Levanta tu mano así, vamos. O vamos con las palmas también, bien. Hey, 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 hey. Arriba en los cielos, reina mi padre, reina mi rey. De mar y tierra él es dueño. Él lo creó con su poder. Sube tu mano, hey. Lo hizo para impresionarme, como muestra de su amor. Y yo lloraba en busca de un padre. Resulta que mi padre es Dios. ¿Cuánto más me vas a dar? Give it up now. Me has dado vida y autoridad. Cuando pensé que iba a morir, óyelo, tu hijo Jesús murió por mí y por ti. Sube la mano, hey. Me liberó de las cadenas. Ay, ay. Que cautivaba mi alma y mi ser. Yo que clamaba que me salvaran. Resulta que el Cordero es fiel. Vamos con la mano arriba. El poderoso de Israel me guarda de la tiniebla de todo perseguidor que contra mí contienda, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus caminos son torcidos, sus extrañas son maldad. Por eso yo he decidido caminar con Jesus Christ, victorioso como Él. Los sueños que no hay, llamaré el Rey de los cielos, al príncipe de paz, que levanta mi cabeza y me dio la eternidad. Yo soy tu gran obra maestra. Ay, ay, que vive solo para amarte. Sé que no dejas de cuidarme. ¿Cómo dice Lisandro? Cántaselo. No dejaré yo de cantarte. Sube la mano, sube la mano, sube la mano. ¡Ey! Lo hizo para impresionarme. Todo lo que veo como muestra de su amor. Para mí sí, Señor. Y yo lloraba en buscar un padre. Y resulta que mi padre es Dios. Dáselo bien fuerte. Es así. Y levanta la mano, y levanta la mano, y levanta la mano, y alabando. Levanta la mano, y levanta la mano, y levanta la mano. Y ya llegó el que todos esperaban, ya llegó, está aquí redimiendo las almas, llegó el que tanto esperaban, vino poniendo fin al dolor que acechaba. No, recíbelo, recíbelo, déjame te toque, recíbelo, recíbelo, déjame te toque el Espíritu de Dios. Yo levanta la mano si tú adoras a Jesús, levanta la otra si tú crees en Jesús.
Vamos a un pasito para adelante, un pasito para atrás. Deja que el creador te ponga a volar. El invisible, el inmortal, el incomparable, incondicional. Jesucristo el gran yo soy, mi general. La vida eterna me la dio el glorioso Cordero de Dios. La vida eterna me la dio el enviado Rey vencedor. La vida eterna me la dio el glorioso Cordero de Dios. Me la dio Jesús cuando fue derechito a la cruz. La vida eterna me la dio el glorioso Cordero de Dios. Oye, la vida eterna me la dio el enviado Rey Salvador. Y la vida eterna me la dio el glorioso Cordero de Dios. Me la dio Jesús cuando fue derechito a la cruz. Mucho gusto, mi nombre es Chavez. Yo también conocí al Salvador. Andaba perdido en el alcohol, descontrolado, sin razón. Pero me hablaron del sanador, del mismo Dios que me dio de su amor. Me dio el rock and roll, me dio la locura. Por eso yo alabo al Señor. Dice: cuenta la historia de un Rey Salvador que vino a dar vida a todo pecador. ¡Hey! Máximo héroe, su nombre es Jesús. Nos dio su perdón muriendo en la cruz. Su espíritu vino a redarguir, un corazón nuevo va a construir en mí y en todos los que creen en Jesucristo el eterno, my friend. Yo, muchas veces vas a dudar y otras veces hasta fallar. No te preocupes, no vino a jugar. Ponte las pilas, vino a perdonar. Y cuenta la historia de un Rey Salvador. Vino a dar vida a todo pecador. Máximo héroe, su nombre es Jesús. Nos dio su perdón muriendo en la cruz. La vida eterna me la dio el glorioso Cordero de Dios. La vida eterna me la dio el enviado Rey Sanador. Y la vida eterna me la dio el glorioso Cordero de Dios. Me la dio Jesús cuando vamos, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Y la vida eterna me la dio el glorioso Cordero de Dios. Oye, la vida eterna me la dio el enviado Rey Salvador. La vida eterna me la dio el glorioso Cordero de Dios. Me la dio. Dáselo bien fuerte.